Que Dios bendiga grandemente su vida, su familia. Qué bueno que usted está esta noche en este lugar. Para mí, yo me siento súper honrada, ¿verdad?, de tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a recibir en esta noche? Amén, ¿verdad? Yo también. Entonces vamos a ver qué tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Quiero contarles algo personal. Vieras que yo tengo varios sueños, pero tengo uno por el cual he estado orando desde hace unos meses atrás, pidiéndole a Dios dirección, ¿verdad? Este sueño que yo tengo es que en algún momento de mi vida yo pueda tener una empresa para poder bendecir mi familia y poder bendecir personas que Dios ponga en mi corazón. Es algo que yo cuando hablo con Dios, yo le digo: Señor, a mí me encantaría poder tener una empresa. Yo veo que aquí muchos hermanos inician, Dios los bendice y es lindísimo porque usted agarra eso, ¿verdad? Y le da su toque personal y uno está confiado en que como uno es hijo de Dios, Dios lo va a prosperar, ¿verdad? Entonces yo hablo con Dios y yo le digo: Señor, yo tengo ese sueño, yo quiero que esa empresa sirva para poder bendecir mi familia y también para poder bendecir personas que tú me digas y que tú me pongas en el corazón. Y entonces yo oraba y le decía esas cosas a Dios y en un momento tuve un pensamiento fugaz, ¿verdad? Mi esposo dice que cuando Dios le habla es una idea demasiado buena, que él dice: esto no me salió a mí, ¿verdad? Pero yo digo que a mí Dios me habla y es como una idea fugaz. Entonces viene a mi mente, ¿verdad? Y yo sentí que en ese momento Dios me estaba hablando y Él me dijo: ¿sabes por qué no te lo he dado? Y me dice: porque no estás preparada. Este es el tiempo de la preparación, me dijo el Señor. Y yo me quedé impresionada y dije: es cierto, Dios tiene razón, hace un montón estoy orando por esto y estoy esperando como que las cosas me caigan del cielo y así no funciona. O sí, ¿a usted le ha pasado? No, ¿verdad? Esas cosas no caen del cielo, uno tiene que prepararse, uno tiene que fijarse un camino y decir: por aquí voy, ¿verdad? Y el Señor te va acompañando en cada paso. Pero entonces el Señor tenía razón en decirme eso. Yo lo sentí como un regaño, pero un regaño de amor. Bueno, aunque al fin y al cabo fue un regaño. Pero bueno, fue bonito porque me abrió los ojos y yo dije: sí, es cierto, hay algo que tengo que cambiar. Y hermanos, es que necesitamos planear nuestras vidas. Dígale al que está al lado suyo: necesitas planear tu vida. Y para poder hacer esos planes necesitamos pedirle a Dios su dirección para que las cosas salgan bien. Y de eso precisamente es que vamos a hablar hoy, porque estamos iniciando el año y necesitamos planear lo que vamos a hacer en ese 2019. Porque tal vez usted llegó al final del 2018 y dijo: uy, chanfle. Tantas cosas que se me quedaron sin hacer, porque tal vez nos faltó planificar. Pero este año no, este año vamos a iniciar pensando: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Verdad? Vamos a comenzar planificando. ¿Para qué? Para poder conquistar territorios, para poder conquistar sueños, metas y cumplir propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la enseñanza de hoy lleva como nombre: planifica tu conquista. Así se llama. Y yo les quiero hablar en esta noche acerca de Nehemías. Porque Nehemías era un conquistador, pero no de mujeres, no piense feo, era un conquistador de sueños, de territorio, ¿verdad? Era un hombre que además se dejaba guiar por Dios. Y por eso me encantó la historia de él. Es una historia un poco larga, así que yo le voy a contar partes y otras partecitas las vamos a leer. Pero le voy a contar entonces un poco acerca de la historia de Nehemías, lo que pasó y cómo él enfrentó todas las situaciones que le vinieron en el camino, y de él vamos a aprender a planificar para ese año. Amén. Ok, Nehemías entonces era un hombre que se dejaba guiar por Dios. Resulta que un hermano de Nehemías lo visita y le cuenta que Jerusalén está en ruinas,
que los muros se cayeron, los muros que rodeaban la ciudad fueron derribados y que las puertas fueron quemadas. Y que aquella ciudad simplemente ya no existe, ¿verdad? Está en ruinas. Cuando Nehemías escucha esa noticia, la Biblia dice que él se duele muchísimo en su corazón. Él llora, él ora también, ayuna, ¿verdad? Siente un dolor terrible porque es la ciudad donde los hijos de Dios se reunían, ¿verdad? Para hacer fiestas, para celebrar fiestas para Dios. Entonces él no solamente siente lástima por lo que estaba pasando, sino que siente compasión, y esa compasión lo mueve a hacer algo. Y en medio ahí de lo que él estaba orando, yo me imagino que en medio de eso él toma una decisión y dice: yo voy a ir y yo voy a hacer algo. Entonces lo primero que hace Nehemías antes de irse es orar, y él le pide perdón a Dios, porque él también identifica que lo que estaba pasando en ese momento en Jerusalén era por causa del pecado. Así que él le pide a Dios que perdone al pueblo, le pide a Dios que perdone incluso a su familia, y hasta le dice: hasta yo, Señor, te he fallado, por favor, perdóname. Él ayuna también, como les decía antes, y en medio de su oración le pide el favor a Dios. Y en esa misma oración, Nehemías le pide a Dios que el rey para quien él trabaja sea bondadoso con él. Entonces, de esta primera parte de la historia de Nehemías, para mí se desprende el primer punto. Y es que antes de que usted comience a planificar cualquier cosa, lo que necesitamos hacer primero es orar y poner todo en manos de Dios. ¿Cuántos coinciden conmigo? Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos que hacer. Si queremos conquistar un sueño, una meta o alcanzar un propósito, poner todo en las manos de Dios va a ser clave. ¿Por qué? A través de eso vamos a recibir su gracia, su favor. El Señor va a abrir caminos, el Señor va a abrir puertas, y vamos a ir alcanzando uno a uno nuestros objetivos, porque Él va a estar a nuestro lado y porque Él nos va a dar su favor. Entonces necesitamos orar y poner todo en manos de Dios. En Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Exactamente. Pon todo, oiga, no solo algunas cosas, no solo su ministerio, no solo su familia, es todo. Todo lo que usted haga, en todo lo que usted haga, debe estar presente el Señor de primero, en todo lo que usted haga. Dice, y vea qué hermosa la promesa: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. ¿Usted lo cree? Ok, entonces ponga todo lo que usted hace en manos del Señor. Nehemías era en ese momento el copero del rey. Ser el copero del rey era un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque él era el que probaba el vino que el rey se iba a tomar, él era el que probaba su comida, ¿verdad? Así que ser el copero del rey era un trabajo de muchísima confianza. No era un trabajo donde Nehemías fácilmente podía faltar, ¿verdad? Porque el rey come todos los días. Entonces él no podía estarse ausentando, tenía siempre que estar al lado del rey. Él era el copero, ¿verdad? Y dice la Biblia, y si usted lee la historia, ahí dice que Nehemías nunca estaba triste delante de la presencia del rey. Me imagino que él siempre tenía un semblante alegre, ¿verdad? Lo que pasa es que esta vez se valía que su rostro hubiera decaído un poco. Y como él nunca estaba triste delante de la presencia del rey, ese día que él estaba ahí, el rey notó que había decaído un poco su semblante, así que le dice: ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías piensa en este momento: mira, esa es justamente la pregunta que yo estaba necesitando que el rey me hiciera para poder decirle lo que hay en mi corazón. Esa era la oportunidad que se le estaba presentando a Nehemías para poder decirle al rey lo que le estaba pasando y además pedirle ayuda. Nehemías estaba listo para ese momento, porque si usted pone atención a lo que él le contesta, él llega y le dice:
mi Señor, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad donde están mis antepasados los muros han sido derribados, las puertas fueron quemadas, ¿cómo no voy a estar triste? Entonces el rey le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Oiga usted, a mí me suena intervención del Señor. Ahí estaba Dios, pero verdad, se nota demasiado. Y entonces el rey le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y Nehemías, esta es la pregunta que yo ocupaba. Y entonces le dice, bueno, necesito unas, bueno, Nehemías le contesta en el capítulo 2, versículo 5. Si al rey le agrada y está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. ¿Verdad? Él ya estaba listo para contestar la pregunta. Y ya vamos a ver qué le dice el rey. Pero vean qué lindo, porque aquí en este pasaje podemos sacar el objetivo por el cual Nehemías quería ir a reconstruir su ciudad. De aquí podemos sacar el objetivo, que era que Nehemías quería ir a reconstruir su ciudad, porque dice, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El objetivo principal de Nehemías era ir y reconstruir la ciudad. Ahora sí, ¿cuál era la meta? La meta de Nehemías contesta la pregunta, ¿para qué querría Nehemías ir a reconstruir los muros? La meta era poder devolver la honra y la identidad y el estatus de ciudad a Jerusalén, que ya no existía, estaba en ruinas. El objetivo era reconstruir los muros, pero el verdadero propósito era devolverle la honra a esa ciudad, porque allí se reunían los hijos de Dios para honrar al Rey de Reyes. Y si Nehemías lograba hacer esto, entonces al mismo tiempo le iba a dar la gloria a Dios. Por eso la meta era ir y devolver la honra a esta ciudad. Y el propósito, comenzar a reconstruir los muros. Y aquí es donde veo el segundo punto para la planificación. Es que usted necesita tener una meta clara y bien definida y también establecer propósitos. Nehemías aquí tenía ya su propósito principal, reconstruir esos muros. Entonces tenemos que lo primero que hay que hacer para planificar en este 2019 es poner todo en manos de Dios, orar, ¿verdad? Orar y poner todo en manos de Dios. Y el segundo punto es que usted necesita establecer una meta y tenerla clara y bien definida y establecer también objetivos. Porque los objetivos, ¿verdad?, son los pasos que usted necesita seguir para poder alcanzar su meta, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero bajar 5 kilos en 2 meses, ¿verdad? Yo necesito establecer objetivos que me digan cuánto peso tengo que perder por semana para poder alcanzar mi meta de bajar 5 kilos en 2 meses, ¿cierto? Ok, entonces usted necesita establecer objetivos. Ellos le van a ir marcando el camino y cada vez que usted los vaya cumpliendo, usted va a sentir cómo se va acercando a la meta. Ahora bien, leyendo la historia nos damos cuenta de que Nehemías no solamente tenía clara la meta y los objetivos, también ya sabía cuánto tiempo iba a estar fuera, porque el rey le preguntó, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Ahí no dice cuánto tiempo le dijo Nehemías, pero sí le contestó. Y dice además que le siguió diciendo el rey, le pidió cartas para los gobernadores de las provincias para viajar sin peligro y le pidió otra carta para que le dieran suministros de madera. O sea, ya él tenía hasta identificados los recursos que iba a necesitar, porque le dice al rey, necesito la madera para las puertas de la ciudad, para el muro y hasta para mi casa. O sea, se aprovechó Nehemías. De verdad, le dice todo eso, ¿verdad? Y de ahí yo veo que se desprende el tercer punto para la planificación. Es que usted necesita identificar cuáles son los recursos que usted tiene en su mano. ¿Se acuerda que el pastor nos enseñó hace unas semanas atrás de aquella mujer que solo tenía aceite? ¿Y qué pasó con ella? ¿Dios le multiplicó el aceite? Sí, ¿verdad?
Ok, con eso había pagado su deuda y todo. Usted necesita identificar cuáles son los recursos que usted tiene en sus manos. Y usted tiene que creer que Dios va a multiplicar esos recursos. Y que con esa multiplicación que Dios le dé, usted va a conseguir los otros recursos que le están haciendo falta. Y usted va a hacer prosperar todo lo que usted toque con sus manos. Amén. Ok, entonces tiene que orar por esos recursos. A mí me hace gracia porque yo he escuchado de personas que dicen, bueno, es que yo oro por la refri de mi casa. Y yo oro por la alacena de mi casa, ¿verdad? Y yo digo, qué vacilón. O sea, usted llega y se para enfrente de la refri, ¿verdad? Y comienza a orar, sí, no sé, ¿verdad? No sé ni la oración. Pero, qué buena, ¿ve? Hay que hacer un taller de eso. Pero en serio, es lindo. A mí me pareció lindo cuando yo lo escuché porque yo dije, es que necesitamos meter a Dios en todo. Y esas personas que hacen eso dan fe de que su alacena siempre está llenita, de que en su refri no les falta nada. Y es que así funciona la fe. Amén. Entonces me encanta, ahí se los dejo. Ahora usted llega a su casa y comienza a orar por la refri de una vez. Ok, entonces ahí está, ya tenemos los recursos. Al final del versículo 8, oiga qué lindo. Recuerdan que Nehemías lo primero que había hecho era orar y en su oración le había pedido a Dios que el rey fuera bondadoso con él. Vean qué linda la respuesta del rey. En el versículo 8 al final del capítulo 2 dice, entonces el rey me concedió estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Dios escuchó la oración de Nehemías? Claro que sí. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Siempre, siempre. Lo que pasa es que no siempre nos contesta como nosotros queremos, pero Él siempre nos escucha, siempre. Esto es lo que va a hacer la diferencia en sus planes. Que la poderosa y la bondadosa mano de Dios esté sobre su vida es lo que va a hacer la diferencia en los planes con los que usted se va a proyectar para este año 2019. ¿Usted cree que la bondadosa mano de Dios está sobre usted? Amén. Entonces yo estoy segura de que a usted le va a ir bien en este año 2019. ¿Cómo logró Nehemías que el favor de Dios o que la mano de Dios estuviera sobre él? Yo creo que a través de una oración sincera. Porque cuando él oró y le pidió perdón a Dios por los pecados del pueblo, los de su familia y los suyos, yo me imagino que en esa oración también hubo mucha adoración. Me imagino que él derramó su ser delante del Señor. Usted tiene que leer esa oración. Es demasiado linda. Eso es una oración sincera. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿cómo no poner mi mano bondadosa cuando alguien hace una oración de este tipo? ¿Qué dice la Biblia? Que un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. O sea, por más que Dios quisiera hacerse el indiferente, no podía. Le era imposible no ver la oración que Nehemías estaba haciendo en ese momento. ¿Se acuerda que para Dios no hay nada imposible? Pero ¿recuerdan la serie que nos comentó el pastor también hace un tiempo atrás de los imposibles de Dios? Bueno, cuando haces una oración sincera delante de Dios, es imposible que Él no quiera bendecirte, que Él no quiera ponerse de tu lado, estar a tu favor. ¿Qué necesitamos? Un corazón sincero, un corazón que se humille delante de la presencia de Dios. Amén. Ok, entonces ya tenemos 3 puntos. Orar, poner todo en manos de Dios. Tener una meta clara y definida con objetivos. Y el otro era identificar los recursos que tenemos. Amén. El punto número 4 es establecer un plan de trabajo. Quiero que leamos Nehemías 2, versículo 12, y después nos vamos a saltar al 17 y 18. Nehemías se fue para Jerusalén, llegó, ahí se estableció, y como al tercer día dijo esto, escribió esto: me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres.
No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Y en el versículo 17 dice, entonces les dije, él reunió, después de que fue, inspeccionó las murallas y vio todo lo que, como el estado en el que estaba Jerusalén, reunió a los líderes, a los sacerdotes, a los que estaban encargados de la parte administrativa, ¿verdad? Como a los top, ¿verdad? Los reunió a todos y les dijo, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después dice, les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Y usted lee ahí y es impresionante cómo venían personas de todo lado a reconstruir los muros de Jerusalén. Y dice que se distribuyeron por familias, por pueblos. Unos reconstruían, recuerdan como que esa muralla tenía un montón de puertas, las puertas de las ovejas. Me daba mucha risa porque hay una puerta que se llama la puerta del estiércol. A mí ahí que ni me manden a trabajar. Feísimo, ¿verdad? El nombre, no se le hubieran puesto, no sé, otro. Pero habían un montón de puertas, ¿verdad? Y entonces ellos iban reconstruyendo puertas, ¿verdad? Las familias edificaban frente a sus casas. Había toda una organización maravillosa. Cuando usted lee eso, usted dice, esa organización fue dada por Dios, porque era un orden, una cosa hermosa, ¿verdad? Entonces ellos estaban ahí, ya había llegado un montón de gente, ¿verdad? Entonces lo que sigue, después de que usted establezca el plan de trabajo, ¿verdad? Ya tiene todo listo para iniciar, lo que sigue es ejecutar el plan. Ese es el último punto. Había muchísima gente trabajando en ese muro. Como les decía ahorita, venía gente de todas partes de Jerusalén, está en Judá. Entonces venía de todo lado. Como decir, vamos a reconstruir San Ramón, y venían de todos los distritos, ¿verdad? De todo lado. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿por qué si tantas personas estaban tan dispuestas a reconstruir ese muro, por qué no lo habían hecho antes? ¿Por qué si todos querían venir y ayudar? ¿Por qué nadie había intentado reconstruirlo antes? ¿Sabe por qué? Porque se necesita una persona que se deje guiar por Dios, que tenga visión, que fije metas, objetivos. Se necesita alguien que se pare en la brecha y que diga, Dios está conmigo, y que inspire a los demás a hacer la buena obra. Y en ese momento, cuando yo leía eso, sentía de parte de Dios decirles que cada uno de nosotros tenemos que ser un Nehemías donde sea que vayamos. En su trabajo, en su casa, donde más va uno, a sus actividades sociales, en la iglesia, en todo lado donde usted vaya, usted tiene que ser Nehemías. Y usted tiene que ser esa persona que inspire a los demás, esa persona que tiene visión, esa persona que dice, vamos a hacer esto, vamos a terminar con esta desgracia. Amén. Usted tiene que marcar la diferencia, usted tiene que ser diferente, usted es el que tiene que brillar más. Amén. Somos los Nehemías de nuestra generación. Ahora, imagínense el panorama. Toda clase de personas habían venido a trabajar al muro. Sirvientes del templo, sacerdotes, dice la Biblia, orfebres, comerciantes, fabricantes de perfumes, ¿verdad? Unos supervisaban la construcción, que seguro los que tenían más conocimiento, ¿verdad?, en construcción. Pero venían personas de todo lado, todos querían participar. Yo me imagino hasta niños trabajando, ¿verdad?, alcanzando piedritas, no sé, ¿verdad?, lindísimos, edificando. Un propósito común, gente
que se había organizado, que se habían unido para alcanzar ese sueño, que hasta cierto punto era el sueño de todos, poder reconstruir nuevamente Jerusalén. Gente que en lugar de estarse juzgando unos a otros, que en lugar de estarse señalando, decidieron unirse para cumplir un propósito que al final le iba a dar la gloria a Dios. Y cuando yo veía esto, yo decía, eso es igualito que una iglesia. Todos nosotros estamos aquí reunidos, luchando cada día para vivir una vida que agrade a Dios, para atraer a otras personas, para que sean llenas también del amor de Dios como nosotros lo hemos sentido. ¿Para qué? Para que al final Dios reciba la gloria. Pero hermanos, a veces nos desenfocamos y entonces las iglesias compiten entre sí y peor aún, dentro están divididas y hay falta de perdón, hay rencor, hay cosas feas que no deberían ser. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿y cuántos de nosotros hemos ido a encuentros, hemos llevado New Life y se nos olvidan en el camino todos los principios que aprendimos ahí? ¿O no es cierto que cuando vamos a un encuentro nos enseñan a perdonar, nos enseñan a mantener nuestro corazón sano, nos enseñan a cómo vivir una vida libre? Y a veces estamos aquí y no pasamos por alto la ofensa y no perdonamos. Y decimos, me siento por aquí porque ya está fulanito. Y esas cosas no deberían ser así porque causan división. Y vea, hermano, si usted no procura que eso cambie, en el sentido de que si a usted le está pasando, ¿verdad? Obviamente. Si usted no es intencional en mantener sano su corazón, en amar a sus hermanos, en cuidarnos como iglesia, entonces estamos estorbando la obra de Dios. Necesitamos ser una iglesia pura y sin mancha, ¿o no es esa la iglesia por la que Jesús va a venir, verdad que sí? Ok, entonces no nos desenfoquemos, guardemos nuestro corazón, aprendamos a perdonar. Tal vez si alguien te hirió no lo vas a hacer tal vez tu mejor amigo, pero usted sí perdona, usted sí saluda y si le toca trabajar con esa persona usted lo puede hacer. Porque usted tiene un corazón sano y usted es maduro espiritualmente. Amén. Y de esta manera edificamos la obra, ¿ok? Bueno, algo que debemos saber es que vamos a encontrar enemigos de nuestros planes. Vamos a ver lo que dice Nehemías 4, del 1 al 3. Dice, cuando Sanbalat, siempre aparecen por ahí unos Sanbalats por todo lado, ¿verdad? Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Porque ellos todo lo que iban reconstruyendo se lo iban ofreciendo a Dios. Lindísimo, ¿verdad? Ya me imagino. Dice entonces, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Y todavía, tras de feria, se mete otro, Tobías el amonita, que estaba al lado de este Sanbalat y dice, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. ¡Guajajaja! Bueno, es que así me los imagino yo. Le voy a dar como un consejito. Cuando usted lea la Biblia, imagínesela. Es chivísima porque, en serio, Dios le habla un montón cuando usted se imagina la Biblia, ¿verdad? Y sale este tipo de chistes. Entonces, de veras estaban ahí criticando a los judíos que estaban trabajando. Y entonces yo me ponía a pensar, Nehemías pudo haberlos escuchado y pudo haber dicho, sí es cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es puras ruinas, ¿sí es cierto? Todo está quemado. Pero ¿saben qué hizo Nehemías? Nehemías oró.
Y la oración, tenemos que recordar, es el arma más poderosa que tenemos contra el enemigo. No hay nada que el enemigo pueda hacer contra la oración. Es como si lo dejáramos sin defensas. Entonces, la oración es algo que debe estar en nosotros constantemente, todos los días. Nehemías oró y vea lo que dijo Nehemías. Por cierto, hace una oración un poco extrema, ¿verdad? Porque dice, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas. Señor, no pases por alto su culpa. Y aquí me impactó porque dice, no borres sus pecados. Es como, Dios, no los perdones. Porque han provocado tu enojo delante de los que reconstruyen la muralla. El enemigo siempre va a tratar de hacer eso. Siempre va a tratar de traer desánimo, siempre va a tratar de echarte para atrás. Si te estás sintiendo así, eso no proviene de Dios. Y es algo por lo que debes de luchar, no te puedes rendir y tienes que orar, como hizo Nehemías. Porque sabe que dice en el verso siguiente, después de que pasa esto y que Nehemías ora, en el verso siguiente dice, por fin se completó la muralla porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. ¿Qué quería el enemigo entonces? Que cesara la obra, porque ya la iban a terminar. Ya iban a alcanzar, bueno, por lo menos la parte del muro, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre, cuando te vea muy dispuesto, él va a tratar de echarte para atrás justo cuando estás por alcanzar la meta. Y ahí es donde no te tienes que rendir. Bueno, en realidad nunca te tienes que rendir. Después dice, ellos siguieron construyendo probablemente adentro de los muros, ¿verdad? Entonces dice, pero al ver Sanbalat en Nehemías 4:8, pero al ver Sanbalat que la obra continuaba progresando, dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. O sea, seguían molestando. Pero me llamó mucho la atención porque dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que hacer planes? O bueno, una de las razones, porque el enemigo también planea contra nosotros. Y si él se organiza para tratar de dañarnos, nosotros tenemos que ser organizados también para tratar de destruirlo a él y no dejarnos. Necesitamos planear. Mire, el enemigo es muy astuto. A diferencia de nosotros, que nos cuesta esperar, el enemigo puede esperar años con tal de alcanzar su meta. ¿Cuál es la meta? Tratar de destruirnos. Él puede esperar años. Y tal vez voy a darte un ejemplo. Tal vez estás teniendo problemas de pornografía. Y mientras estás pecando, Satanás está por allí, diciendo, claro, continúa, porque un día va a acabar con tu matrimonio. O tal vez adulterio. Sí, dale pelota, es emocionante, porque eso va a acabar con tu matrimonio, con tu familia, y va a dañar montones tus hijos. Vicios. Satanás puede esperar años. A él no le importa mientras estés allí, con tal de destruirte. ¿Saben qué hizo Nehemías? Cuando ellos siguieron atacándolos, volvió a orar. Volvió a orar y dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardia en la ciudad día y noche para protegernos. Vas a tener momentos en tu vida en los que vas a tener que orar día y noche, porque la opresión del enemigo es tan fuerte y no puedes bajar la guardia. Y a veces sentimos que como ya oré en la mañana, ya. Pero depende de lo que estás viviendo, tu oración debe ser constante. ¿O no dice la Biblia, orad sin cesar? ¿Verdad que sí? Dice que tanta era la amenazadera que tenía esta gente que al pueblo le entró miedo, porque eran muy constantes las amenazas. Así que Nehemías puso más guardias.
los ordena por familia para que hagan guardias y les da armas, pero no dejan de construir. Esta gente estaba decidida. Con una mano iban construyendo y con la otra tenían la espada, listos, porque en cualquier momento podían venir a atacarlos. Y si usted lee ahí el capítulo, se da cuenta de que intentaron matar a Nehemías, de que lo amenazaron con decirle al rey que estaba tramando una rebelión y no sé qué, terrible. Y entonces Nehemías comienza a estudiar la situación y reúne a los sacerdotes, a los líderes y al pueblo y les dice lo siguiente: y yo quiero que tú tomes esto para tu vida. Si estás pasando un momento en el que el enemigo está atacándote, quiero que recuerdes las mismas palabras que Nehemías le dijo al pueblo que estaba trabajando. Quiero que las tengas muy presentes, porque les dijo así en el capítulo 4:14. Él los reunió y les dijo, ¿por qué? Porque él vio la atmósfera muy llena de miedo y llena de, ¿verdad? Y él necesitaba sacarlos de eso. Así que les dice: no le tengan miedo al enemigo. No le tengas miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Por lo que Dios te ha dado, tienes que pelear. Pero vea qué lindo: no le tengas miedo al enemigo. Y después dice: recuerda quién es tu Dios. Y después dice: luche. Y esos son estrategias que tenemos que tener siempre presentes. No le tengas miedo, recuerda quién es tu Dios y nunca dejes de pelear. No bajes la guardia, porque Él es astuto. No le voy a hacer muy larga la historia. Yo sé que usted va a llegar a leerla a la casa porque es lindísima esta historia. En serio que uno puede enamorarse de la Biblia, ¿verdad? Es hermoso leer la Biblia. A mí me encanta leer la Biblia. Ellos logran cumplir el propósito por el cual estaban allí. Ellos reconstruyen las murallas. Ellos reconstruyen toda la ciudad de Jerusalén. Yo me imagino que hasta quedó más bonita. En medio de toda esa gran oposición, lograron su meta, cumplieron sus objetivos. Y al final Dios recibió la gloria y recibió la honra. En estos puntos que hemos visto hoy acerca de la planificación, son 5, hay 4 que son comunes. Todo el mundo los hace, todo el mundo los puede hacer. Pero el primero que vimos, ese es diferente. Porque ese es el punto que dice: ora y pon todo lo que hagas en las manos de Dios. Ese punto tiene el poder de cambiarlo todo a tu favor. Ese punto tiene el poder de aventajarte por encima de todo y por encima de todos. Ese punto tiene el poder de darte éxito. Y si de casualidad el éxito no llega al primer intento, ese mismo punto te llena de fe, te llena de confianza y te recuerda la promesa que dice: si pones las cosas en manos de Dios, tus planes tendrán éxito. Así que por ese punto puedes esperar a que se cumpla esa promesa. Y eso es lo que hace una diferencia en los planes que vamos a hacer para este 2019. Recuerda esa promesa. Y le voy a decir algo: si sus planes tienen como fin darle la honra a Dios, Él velará porque se hagan realidad. Él estará de tu lado, Él te abrirá las puertas, Él velará hasta que lo alcances, porque Él recibirá la gloria al final. Entonces, nunca dejemos de orar, y con esto voy terminando.
Y Dios me hablaba muy claro en esta parte, que ya voy a terminar. Pero Dios me decía, yo no solamente soy Dios para que me pidan. Yo no solamente soy Dios para que me pidas que cuide tu familia o para que me confíes tus planes. No solamente soy un Dios para que me hagas peticiones. No soy solo un Dios para resolver tus problemas. Dios es Dios. Es un Dios que busca a sus hijos, que busca adoradores. Es un Dios que anhela relacionarse contigo porque te ama y porque tú le amas a Él. Entonces sí, vamos a orar, vamos a pedirle, Él nos va a escuchar. Pero lo principal es que tengas esa relación con Dios. Lo principal es lo que dice el Salmo 37:4, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La clave es que te deleites en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios para que lo disfrutemos, no solo para llegar ahí y pedirle y pedirle y pedirle. Y eso era lo que Dios me hablaba en mis oraciones. Casi siempre son de pedirle. Y sí hablo con Él, pero le cuento mis problemas y le cuento cómo me siento y todo. Y de repente ni siquiera lo disfruto. Y Él quería que les dijera esto esta noche: deleítate, porque eso va a hacer la diferencia. Ama al Señor, enamórate de Jesús, enamórate de su palabra. Amén. Si gusta, cierra sus ojos para hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Espíritu Santo. Hoy entendemos y reconocemos que eres Dios, que mereces toda la honra, toda la gloria, que anhelas un pueblo, que anhelas una iglesia que se relacione contigo, que te ame, que se deleite en tu presencia, que te dé una adoración genuina. Sí, Señor, queremos planear, queremos hacer un montón de cosas, queremos tu dirección, pero antes queremos deleitarnos en tu presencia. Queremos reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer que nada es imposible para ti. Darte gracias por tu amor, por tu sacrificio, por tu perdón, por tu misericordia, por tu amor. Reconocer cuán grande eres. Dejar que tu influencia sea sobre nuestras vidas. Que te sientas amado por nosotros. Hoy llevamos este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de aquí en adelante, Señor, nos vamos a deleitar en ti. Y veremos cómo la atmósfera cambia y cómo las cosas pasan diferente. No nos vamos a desenfocar, nos vamos a deleitar en tu presencia, Señor. Y todo lo demás va a venir por añadidura, en el nombre de Jesús.